Ya, les informo entonces que estamos en este momento grabando. Bien, vamos a nuestra lámina. Aquí estamos. Bien, la calidad de la conexión. Entonces, hemos estado analizando, ¿cierto? Lo que hemos dicho que en esta clase, como en la clase anterior, lo vamos a focalizar a generar, ¿cierto? Un ambiente en el cual todos podamos, de alguna manera, eh, darnos cuenta de la importancia de la calidad. Entonces, en la clase anterior estuvimos hablando que la calidad es un desafío, ¿cierto? Porque dijimos que el mundo cambia, que las organizaciones cambian, los mercados cambian, y como nosotros, toda organización, por muy pequeña que sea, toda organización, ¿cierto? Depende del mercado, porque estamos bajo una política de libre mercado, donde se transan, en esa política se transan todos los bienes y servicios, es la política que está predominando, ¿cierto? En el mundo. Podemos estar de acuerdo o no de acuerdo, el mercado puede ser más agresivo, menos agresivo, pueden haber consideraciones que regulen ese mercado para que no exista monopolio, todo lo que nosotros sabemos de alguna manera o intuimos, pero sin embargo los bienes y servicios se transan en el mercado. Y eso implica derechamente que nosotros tenemos que estar, ¿cierto? Como se puede decir, tenemos que estar preparados, tenemos que estar con las herramientas necesarias para tener la sustentabilidad en el tiempo y como organización, como empresa, ya sea con fines de lucro o sin fines de lucro, podamos sobrevivir. Podamos sobrevivir. Y eso significa que podemos sobrevivir, y lo conversamos la vez anterior, siempre y cuando tengamos fidelidad con el cliente. Ese es el concepto que se usa, la fidelidad en todo sentido. ¿Qué está pasando hoy día? Principalmente, lo mencionamos la clase en todo el tema de cuando hubo el terremoto, las compañías de seguro. ¿Qué está pasando hoy día con las compañías de teléfono? Los servicios de teléfono. Algunos ya ustedes han tenido algún problema, yo también he tenido problemas, y resulta que nunca lo había tenido, lo tengo ahora. Entonces, ¿qué está pasando? O sea, uno está evaluando si el servicio que le prometieron efectivamente, lo que se dijo, efectivamente lo están cumpliendo o no. Entonces, ahí hay un tema, porque todo cambia. ¿Qué duda cambia? Que hoy día todo cambió. Hoy día estamos en una política, en un mercado distinto, donde tenemos que trabajar en forma virtual, muchos se han tenido que reinventar, y esta es la mejor manera de mirar, ¿cierto? Y aquí, es como, aquí realmente hay una prueba si de alguna manera tu servicio, tu producto o servicio era bueno, porque la gente igual lo va a seguir, independiente que hoy día la forma que tú lo entregues, ya sea virtual o vayan a la casa y te lo vayan a dejar, ya no lo vas a comprar, qué garantía o qué seguridad tienes tú con esa marca. Yo no sé si hoy día estamos todos digamos, dispuestos a comprar comida preparada que te la traigan. O sea, yo haría esa pregunta. Eso tiene que ver con un servicio, ¿cierto? Pero también con un producto que tenemos, nosotros queremos dar la garantía de que ese producto de servicio te va a llegar, ¿cierto? De acuerdo a las exigencias, que no es lo mismo que estar en un restaurante, etcétera. Entonces, dijimos también que el mundo se ha achicado, o sea, hoy día tú compites a nivel global, ¿cierto? Eso es importante. Entonces, la calidad tiene que ver, ¿cierto? Un juez severo, ¿cierto? Que el cliente y que cualquiera sea el cliente, y ahí estuvimos hablando de la clase anterior también, estoy retomando un poco para introducirnos, el cliente como el caso de los estudiantes, que en el buen sentido de la palabra también son un cliente porque ellos reciben un servicio y hay un menú, ¿cierto? De entrada, que es su perfil de egreso, que el cual usted cuando entró a la carrera le prometieron ese es su perfil de egreso, eso es lo que a usted se le va a entregar, o estos son los aprendizajes, y esto es lo que al final de su carrera, cuando usted egrese, debería tener cierto como conocimiento, no solamente cognitivo, sino conocimiento también en el saber hacer y en el saber actuar, ¿cierto? Hoy día se habla incluso de competencia, ¿cierto? Donde están esos tres conceptos, no solamente el saber hacer, el saber ser, perdón, el saber ser y el saber hacer. O sea, son los tres conceptos, digamos, de una competencia, ¿sí? Entonces, todo está relacionado con el cumplimiento de los requerimientos, ¿no? Ese concepto importante, lo vamos a revisar, vamos a ver los principios de la calidad que sustentan, ¿cierto? Hoy día la calidad basada en la ISO 9001-2015, cuáles son sus principios. Eso están basados
claro, ¿cierto? Esos principios están claramente basados en la satisfacción, en el cumplimiento de los requerimientos. Eh, ah, hasta aquí, eso es lo que dejé anotado ahí. Bueno, entonces, vivimos en un mundo de competencia, ¿cierto? En un mundo de competencia, y las empresas para mantenerse en el tiempo, tienen que generar, ¿cierto? ¿Cómo se puede decir? Una relación con los clientes. O la palabra cliente quiero que ustedes la entiendan de la mejor manera posible, porque la norma habla de cliente, pero no quiero que tengamos la mirada del cliente como, a ver, como el cliente del mercado, que todo es lucro, porque tampoco es eso, porque cliente también puede ser para una empresa, digamos, que no tenga rentabilidad. Un hospital hoy día, un hospital público, las personas que llegan son de alguna manera clientes también. O sea, ¿cómo lo podríamos denominar? Sí, son personas que llegan con alguna enfermedad, pero igual hay un grado de satisfacción que hay que cumplir, ¿cierto? O sea, la persona está ahí, hay un servicio y la persona van a superar su expectativa o no van a superar las expectativas de cuando la persona ingresa. Hemos visto y escuchado por televisión hoy día muchas personas que se han sanado del coronavirus y hablan y dan mucho agradecimiento, ¿cierto? Al servicio hospitalario que lo atendió, a las personas. Ahí claramente hay un reconocimiento, ¿no?, a las expectativas. Entonces las empresas, para fidelizar, hacen muchas cosas. Hacen campañas de publicidad, ¿cierto? Para resaltar sus valores, resaltar el valor de sus productos, etcétera. Bueno, trabajan en el mejoramiento de la calidad de esos productos permanentemente, ¿cierto? Generando innovación, ¿no? Generando innovación. ¿Qué duda cae que la innovación es clave en ir a la vanguardia, ¿no? Ir sorprendiendo de alguna manera a tu competencia y a tu competencia derechamente, y no solamente ser competitivo, sino tener ventaja competitiva, que son cosas distintas. Una cosa es ser competitivo, o sea, estar luchando con otra empresa igual a igual, y otra cosa es tener una ventaja competitiva sobre tu, sobre tu competencia. Lo que decíamos con respecto, por ejemplo, a la universidad. Nosotros, por ejemplo, como podría ser una universidad que todos conocemos, regional, que no tiene un campus como el que tenemos nosotros. Claro, a lo mejor habría que ver qué valor también, habría que ver qué valor le da el cliente a ese concepto, ¿cierto? Quizás podríamos hacer una encuesta, ¿no? Y decir, a ver, a todos los estudiantes, ¿qué valor le dan ustedes a tener un campo deportivo, tener espacio recreativo, tener donde estar dentro como una pequeña ciudad, ¿no? ¿Qué valor le damos a eso, ¿cierto? Con respecto a un edificio que es básicamente un edificio nomás, y la cual como uno va, con un colegio, en el tema de la educación. ¿Tendrá un valor? ¿No tendrá un valor? ¿Podría tomarse como una ventaja competitiva? No lo sabemos. Pero sí podría ser una ventaja tremendamente competitiva la calidad de los profesores, ¿no? Eso sí, o sea, ahí claramente hay una ventaja competitiva importante. Dos carreras pueden tener, impartir la misma, o sea, dos universidades pueden impartir la misma carrera, pero, ¿cierto? La calidad de sus productos, del producto mirando el egresado, ¿cierto? Va a ser mucho más potente porque esa universidad tiene profesionales con trayectoria, tiene profesionales con posgrado, ¿cierto? Existe, digamos, un, una serie de valores, una serie de información o calidad de sus profesores, derechamente, que hacen que tenga una ventaja competitiva. Ahí hay una gran diferencia. Entonces la ventaja competitiva es algo que tu competencia no tiene. Y las empresas se miran en eso, se miran en eso. Eh, el ejemplo, por ejemplo, que tienen, yo les uno de los ejemplos brutales que podemos ver de la política de libre mercado, más allá del concepto de ética y de regulación, el tema de los Uber y los taxis. Es decir, ahí hay una ventaja competitiva, pero impresionante. O sea, yo creo que todos alguna vez hemos subido un Uber.
Yo subí a Uber que la verdad es que no me lo puedo creer que ese era el Uber que me estaba llevando. Estamos hablando de auto último modelo, no sé, un Peugeot 504, un 5008, perdón, eh, de último año, o sea, una cosa que ya no sé qué subiste más o menos, y autos de muy buena calidad, aromatizados, qué sé yo, excelente, pues, con aire acondicionado, etcétera. Entonces uno ve que incluso el valor puede ser hasta igual o menor. Entonces ahí hay una ventaja. ¿Cómo un taxi, digamos, que sí está cumpliendo con todo, paga impuestos y todo, cierto que hay un tema, pero cómo logra equilibrar esa ventaja competitiva? ¿Con qué? ¿Con qué lo podría lograr? Si el precio no es mayor, hay mayor incertidumbre, no hay, la persona es al azar, porque uno no sabe la persona que toma, en cambio un Uber por último hay un registro, no sé. Entonces, ahí hay un tema, digamos. Entonces, ahí hay ventajas competitivas claras. Uno podría hacer una lista de ventajas competitivas en el mismo servicio. Entonces, vivimos en eso. No nos olvidemos. Y a ustedes les va a pasar lo mismo en el ámbito profesional. Ustedes van a tener que tener, aparte de tener competencia, van a tener competencia de sus mismos colegas, incluso de ustedes mismos cuando crecen, van a tener sus propios compañeros que en alguna vez van a hacer competencia, entre comillas, ¿no? En las empresas, siempre van a ir dejando lo mejor, o cuando tengan su propia empresa, van a, seguir, van a competir con otros. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Es buscar una ventaja competitiva, algo que le dé valor a tu producto o servicio y que te diferencie del otro, que te diferencie del otro. Y eso, cuando tú no buscas tu nicho, ¿cierto? Buscas tu nicho de mercado, buscas a ese público objetivo que a ti te busca a ti también, o quiere tu servicio, y tú te diferencias de tu competencia, generando una ventaja competitiva, está ahí. Y esa ventaja competitiva te va a servir hasta que otro levante una ventaja competitiva mayor a la tuya. Y eso lo vemos todos los días. Todos los días nos bombardean con publicidad y cosas. Claro, una de las ventajas competitivas más fuertes es el precio, pero también la calidad. Entonces a veces estamos dispuestos a pagar más calidad, o sea, mejor precio, pero con la calidad. Eso se ve en algunos productos claramente. Entonces, la postventa, ¿no? Son cosas que estoy hablando un poco, la importancia de la competencia, cómo yo me separo. Vivimos en este mundo, por tanto la calidad debe ser, eso es lo que estamos diciendo, estamos filosofando sobre esto. O sea, todas las organizaciones tratan de diferenciarse, ¿cierto?, de su competencia a través de una ventaja comparativa, perdón, para con eso poder tener mayor valor y con eso tener fidelizados a sus clientes, ganar más mercado, crecer, ¿cierto? Pero la competencia igual no se queda dormida, entonces igual está generando, también está buscando otras ventajas competitivas, ¿cierto? Para poder generar, ¿cierto?, esa diferencia. Aquí quiero aclarar un punto que a lo mejor, una cosa es la ventaja comparativa es, o sea, eh, la, perdón, la ventaja puede haber dos tipos, comparativa o competitiva. La comparativa generalmente tiene que ver cuando los dos tienen los mismos servicios, prácticamente no es una ventaja, sino son comparables las dos. Pero la ventaja competitiva, ¿cierto?, es cuando tú tienes algo que te hace diferente del otro. O sea, y a veces no necesariamente tiene que ver con el producto mismo, a veces está relacionado a veces con el servicio, con la tasa de respuesta, ¿no? Aquí tener un buen servicio técnico, yo creo que es importante eso. Te voy a contar un ejemplo. Bueno, en mi casa tengo una lavadora Wilpros, Wilpros. Son, eh, son máquinas alemanas, es una marca alemana. Y si ustedes buscan ahí, después se meten a Google y buscan, qué sé yo, buscan, por ejemplo, ¿cómo se llama esto? Servicio técnico, lavadora Wilpros, y resulta que te aparece una persona en la región, con suerte dos, en la región de la séptima región, que es un representante de Wipro, ¿ya? Y el que me tocó a mí era un señor que vivía en Linares, ¿ya? Y la máquina, una máquina no es barata, una lavadora Wipro son baratas, pero son
las marcas son alemanas, son realmente buenas. Y lo llamé una vez, lo llamé por un problema para que se trancó la máquina, no es lavadora y, ¿cómo se llama la otra? Cuando estruja. No sé. Me ayudan ahí si, a los que saben más. Entonces se echó a perder la máquina, se trancó y yo no tenía idea cómo y no, tampoco la podía llevar a cualquier parte. Empecé a buscar y por fin busqué y por otro lado, te sabes, la señora ahí, oye, hay que arreglar esto, la cuestión. Bueno, llamé y encontré en el Servicio Cuerpo Nacional, me informaron de que había un señor Linares que era el representante. Lo llamé y el tipo dijo, sí, yo puedo estar mañana a la tarde, al otro día a la tarde en Talca. Chuta, yo me preparé de verdad para, imagínense, casi el especializado y todo, ya estaba fuera de garantía, vino la persona, créanme, se metió, se demoró, yo no alcancé, le dije, aquí está la máquina, y le teníamos todo despejadito, todo. Yo creo que salí de ahí, porque está como una logia aquí en la casa, y después fui como, no sé, como al comedor, no sé, no sé, volví, nos mareamos en 1 minuto y medio, 2 minutos con suerte. Y vuelvo y me estaba esperando, me dice, ¿estamos listos? Me dice, ya, sí, estamos listos. Ah, disculpa, eligió, pero tan rápido. Sí, no, me dijo, era súper sencillo, me dijo. Tenía un clip metido algún clip que se le fue en la ropa, me dijo, y lo tenía metido y le trabó no sé qué cosa. Ya, ya, y resulta que yo ya no había como preguntarle, pues, ¿y cuánto esto? No, me dijo, y hoy día, plata hoy día, por ser un ejemplo, 15.000 pesos. 15.000 pesos. Yo sinceramente estaba pensando en 40.000 pesos, 30.000 pesos ahí para arriba. Entonces yo lo encontré, esto me pareció este tema que hay, que escuchamos, ¿cómo se llama? Que había un programa que se llama, bueno, ya no me acuerdo, que pillaban a los malos maestros, no me acuerdo. Y en el fondo, lo que quiero decir es que Es su propia trampa. en su propia trampa, yo me acordé de esa cuestión, lo encontré genial, porque eso sí que era el reflejo claro, ¿cierto?, de una política libre de mercado donde tú, ahí claramente, chao, desapareciste del mercado. Entonces, como así otros se ganaban el premio y publicaban su teléfono, y yo creo que mucha gente le sacó fotos a su teléfono y lo guardaba, porque obviamente era una tremenda seguridad. Tener a alguien de confianza, digamos, y eso multiplíquenlo, querido ingeniero, para hacer una casa. ¿Cuánta gente a mí me ha pedido que yo le haga su casa? No porque yo sea el mejor constructor, porque tienen confianza. Las inspecciones técnicas que yo he ganado, he sido porque me conocen. Me dicen, no, bro, o sea, no, bro, oye, yo te quiero que me hagáis la inspección técnica porque yo sé, te conozco a ti y sé que tú soy una persona confiable. Yo, nadie ha dicho que yo soy el mejor constructor y no, pero sí confiable. Y ese es un valor importante porque, o sea, para hacer una casa todos entendemos cómo saber evaluar si el presupuesto está bien, si está basado, si las cosas están haciendo de acuerdo a presiones técnicas. Pues, para una persona que tiene sus años ya en el mundo de la construcción, no es nada del otro mundo, pero sí es importante la confianza. Sí es importante la confianza. Entonces, ese es un valor, es una diferenciación competitiva, ¿no? O sea, a uno le da un valor distinto. Yo me diferencio de mi competencia porque tengo un valor. Y ese es el valor que te puede hacer diferente. Entonces, eso es la empresa en todo. Y en este servicio técnico de Whirlpool, el tipo realmente me dejó muy feliz, muy feliz. De más, creo que recurrimos alguna vez por otra cosa igual, pero muy bien. Y después yo conversé con él y él me dijo, mire lo que hace, me dijo, yo le dije que estaba realmente quedado sorprendido, habían superado mis expectativas y, y él me dijo, bueno, me dijo, lo que pasa es que nosotros tenemos un aporte también de la marca, o sea, nosotros nos preparan, nosotros no somos cualquier persona, nosotros somos personas que estudiamos, nos capacitan con las máquinas nuevas que llegan, porque cada vez la tecnología va cambiando, tanto de refrigeradores, lavadoras, etcétera, que son marcas mundiales, entonces detrás de eso hay un soporte, ¿no? Y eso también lo ayuda, ¿no? Entonces, interesante, ¿no? Interesante el concepto, la calidad, o sea, la competencia. ¿Cómo podemos nosotros sobrevivir en la competencia? Tener ventaja competitiva.
Ventaja competitiva para fidelizar clientes. ¿Y para qué fidelizar clientes? Para poder subsistir. Y eso, alguien me podrá decir, chuta, profe, pero es que yo no estoy en esa parada porque yo creo que el mundo no debería ser así. Podemos discutirlo, podemos discutirlo. Puede que cambie algún día el sistema, porque sea un sistema más amigable, menos competitivo. Eso es verdad. Yo creo que la curva igual hay que aplanarla, como se habla hoy día, y a lo mejor, ¿cierto? Tengamos otras formas de regular, ¿cierto? Que no sea todo solamente con competencia y no sea todo, ¿cierto? El que tenga más fuerza pueda ganar, o que tenga mejor forma de penetrar en el mercado, ¿cierto? Porque entra por extensión o entra porque va quebrando los demás. Podemos discutir muchas cosas aquí, ¿eh? Muchas cosas. Yo trabajé en una empresa comercial como fue Falabella por muchos años y tengo súper claro lo que es trabajar en el mercado y la importancia de la calidad. Se la tengo súper claro. ¿Y cuál es la ventaja competitiva que tenía esa empresa? Es que esa empresa te respondía. No sé cómo estará ahora, voy a trabajar tanto, pero respondía. O sea, teníamos, los primeros que sacamos, la satisfacción garantizada. Es decir, que si a ti te fallaba algo, tú tenías un tiempo en cual podías, ¿cierto? Se te podía devolver el dinero y todo. Entonces, obviamente, eso eran estrategias para ganar mercado, estrategias para fidelizar a los clientes, nada más. Entonces, ojo con eso. Eh, Mejorar la calidad de los productos, tener un buen servicio técnico, bajar los costos, bueno, eso, en eso nos pasamos todos. Bajar los costos de las empresas constructoras, moldaje de aluminio compacto, todo. ¿Para qué? Menos tiempo de trabajo, menos gastos operacionales, una vez que tengamos ya el trazado, una vez que tengamos la armadura, ¿cierto? Se coloca este moldaje de aluminio, perdón, este moldaje de aluminio carísimo, que se hace la casa de una. Y pueden hacer hasta 2 casas diarias, por lo que he visto en constructoras como Malpo, ¿cierto? Con estos moldajes de aluminio, ¿cierto? Médico, completamente médico. Entonces, bajar los costos, ¿no? Bajar los costos porque yo estoy compitiendo con la constructora del frente, que está haciendo el mismo condominio, ¿cierto? Y yo necesito, ¿cierto?, vender. Mejorar la entrega de los productos. Bueno, hacer promociones, ofertas especiales, otorgar buena cantidad. Entonces, la competencia, ¿no? La competencia, que no es lo mismo que la competitividad, ¿cierto? Yo puedo tener competencia, pero no soy competitivo. Yo tengo competencia, pero no soy competitivo. Eso es un problema, ¿cierto? Porque en el fondo no soy capaz, pues, entonces no voy a empezar a vender menos porque tengo competencia, pero con esa competencia no soy competitivo. ¿Por qué? Porque no tengo un elemento diferenciador. No tengo ningún elemento diferenciador. No tengo precio, no tengo calidad en la postventa. O sea, soy un desastre, digamos. Se corre la voz de que soy una mala constructora porque en el fondo, ¿cierto?, no respondo a la postventa. Llega un invierno y se me dañó. Mire, yo conversaba, no sé si están algunos de ustedes amigos están con edificación 2, no sé si estuvimos hablando la otra vez de las casas copeas. eh, bueno, un día hablamos con ustedes, pero no sé si están en los mismos cursos. Eh, Ahí hablamos de una empresa constructora que se llamó la constructora Copeva, que hizo unas casas que se pasaban todas, digamos, completas, en los años 80 y tanto, y que fue realmente algo escandaloso en Chile. Y esa empresa constructora tuvo que desaparecer. Desapareció el mercado, porque las casas las cubrían los edificios, los bloques de edificios, la gente los tuvo que cubrir con nylon, envolverlo en nylon, porque se pasaban todo estaba completa. Ahí lo podemos revisar. Y la empresa, fue tanto el daño que produjo, salió en todos los programas de televisión, fue tanto el impacto que al final la empresa quebró. ¿Ustedes se acuerdan de eso? ¿Hablamos de eso? ¿Ustedes están en mi clase de edificación 2? ¿Consulta? Yo sí. Ya, habían escuchado de Copeva, ¿cierto? Sí. Ya. Ya, eso es interesante porque ahí se ve claramente, digamos, un efecto que puedo producir. ¿Qué pasó ahí? Un no cumplimiento de las expectativas de las personas. ¿Ya? Un no cumplimiento. Se cumplieron las expectativas, por lo consiguiente, la empresa no da satisfacción a las exigencias del mercado. Se corrió la voz de que esa empresa construía mal y fue tanto el impacto porque el nivel publicitario que tuvo fue tremendo en la época que al final sencillamente esa empresa tuvo que desaparecer del mercado. Creo, déjenme a ver si parece que lo tengo por aquí, no sé si todos lo vieron, pero
pero hasta hace poco la tenía por aquí. Si la tengo por aquí, la podemos. Solamente. A ver si la buscamos rápidamente. Como ejemplo muy bueno. Casas Copea. Aquí está. Voy a... para que se ponga el audio. Para que solamente lo que puede ocurrir, ¿no? Por una mala satisfacción del servicio producto final. Un curioso regalo y casas de subsidio más aptas para el waterpolo que para proyectar una vida marcaron la salida de Edmundo Hermosilla del Ministerio de Vivienda en medio de un escándalo de proporciones monumentales. Tanto así que ni siquiera una hilarante caracterización del inspector Gadget le permitió ganar la simpatía del público. En una de esas, debió probar con otras sensaciones juveniles de la época, como la abeja maya o el entrañable monstruo Milton. Edmundo Hermosilla nunca pensó que su afición por los equinos terminaría por cortar su promisoria carrera en el gobierno. El ministro no... Eso fue otra cosa que ocurrió con las casas Copea, parece. Porque al ministro le regalaron un caballo que era de la empresa constructora, que fue otro escándalo. Veamos esto. Perdón. Ahí. Y nos mojamos en el año 97, entre julio, no recuerdo si fue junio o julio, con el temporal que hubo grave, y las casas Copea. Un poquitito, ¿eh? Quiero ver si está el micrófono instalado. Ahí sí. Entonces, quiero mostrar esto como... ¿Cuál es la idea de mostrar esto? La idea de mostrar esto como el resultado, ojo, ¿para dónde voy? No estoy hablando del tema, sí, el tema constructivo, pero como el resultado que se le entrega a un cliente y se supone que el cliente tiene que valorizar el grado de satisfacción, porque eso es la calidad. Después vamos a ver varias definiciones de calidad que tengo ahí para que la discutamos. Entonces, es el grado inherente a un producto o servicio en el cual la persona se siente o no satisfecha. Eso es un poco la calidad, lo que dice la norma. Entonces, imagínense estas casas recién entregadas, imagínense el grado no de satisfacción, de insatisfacción. O sea, se traspasó todo. Nosotros teníamos, te bajabas de la cama y chapoteabas en el agua en el segundo piso. O sea, no sé cómo no nos pasó nada, porque prendimos la luz para mirar qué pasaba y las ampollas estaban con agua, así en esa condición estaba. Fue grave. Nosotros, bueno, yo como familia fue horrible porque lo que hicimos, me acuerdo con mi marido, fue mandar a mi hija a la casa de su abuela. Ella vivía en el bosque. Estuvimos una semana allá pues, para poder secar con estufa, ¿cachai? Así nos enteramos que existían estas casas y nosotros como pero veníamos a plantear la casa y no tiene nada de la Está un poco la discusión. lo de vivía antes. Démoslo con esta idea. Así de la cama y chapoteabas en el agua. Démoslo con esta idea. Esta foto demuestra que esas casas recién terminadas, esos bloques de edificios, los tuvieron que proteger con nylon o con una arpillera en este caso, ¿cierto? O con malla rachet, ¿cierto? Porque era tremendo el escándalo que hubo, ¿eh? Entonces, ahí claramente la empresa desapareció. De hecho, echaron al ministro, digamos, fue un escándalo el tema de
esa entrega, ¿no? de ese producto o servicio, en este caso, de las casas. Entonces, vamos entendiendo. Nosotros, la calidad no es algo que sea un capricho o porque alguien, chuta, oye, llegamos calidad, ¿no? La calidad es seria, la calidad responde, ¿cierto? O son procesos que tienen que dar cuenta para responsabilidad, fijar responsables y establecer criterios evaluativos y generar, ¿cierto? Un camino, una cultura para que produzca dos grandes cosas, ¿cierto? Satisfacción del cliente y con eso sustentabilidad de la organización. Si hoy día las empresas constructoras y el Servio y el Mimbo exigen calidad y exigen los encargados, encargados de calidad en obra, y ustedes tienen que hacer ese curso y todo, y tienen que certificarse, es por eso, porque en el fondo se exige de que las empresas se hagan responsables, digamos, o monitoreen el proceso de aseguramiento de la calidad de los procesos clave, de tal forma que al final el producto o servicio cumpla. Entonces, hoy día, claro, el cliente quiere algunos ejemplos, porque no solamente esto, o sea, el cliente quiere calidad, no quiere precio, quiere entrega, pero todavía calidad, así como preciso que entendemos, lo vamos a ver al final. Bueno, el futuro, que duda cabe que ya somos más exigentes, ¿cierto? Los mercados serán cada día más competitivos, las empresas deberán asegurar sus productos y servicios, ¿cierto? Mejorar sus productos finales y habrán otras nuevas exigencias, posiblemente que están relacionados, ¿no? Bueno, los clientes han ido cambiando porque también tienen más cultura o tienen más educación, ¿no? Hoy día estamos en un mundo más globalizado, muchos también viajan o han viajado. Entonces, uno conoce otras experiencias, ya no le pueden decir, no, aquí no, pues en otras partes yo he visto que es distinto. Hoy día la gente va a otros lugares, ya casi la mayoría de los jóvenes empezando a trabajar poco tiempo, salen, viajan a otros países, ven cómo es el transporte en otros países, ven cómo lo atienden, ven los servicios de telefonía, etcétera, ¿cierto? Y uno va comparando. Y eso va generando mayores exigencias. Entonces, hoy día tenemos que prepararnos, no solamente como empresa, también como personas, como trabajadores. La calidad va a ser y va a seguir siendo, ¿cierto?, a futuro un tema de importancia. Bueno, hay muchas definiciones de calidad, nosotros vamos a ir caminando hacia allá, pero calidad es hacer bien lo que es necesario hacer para lograr, ¿qué cosa? Satisfacción. Uno de los principios de la calidad global tiene que ver con la satisfacción, ¿no? Satisfacción del cliente. Entonces, aquí hay cosas que tenemos que ya ir conociendo, ¿no? Satisfacción del cliente. Componente de la calidad, la ausencia de errores, las características propias del producto, la adecuación al uso, etc. ¿Qué no podría ser? ¿Qué cosa no sería como calidad? Bueno, hacer cosas de apariencia, ¿no? Que no hay cosa más desilusionante que algo que te lo muestran de una manera y en la práctica no lo es. Tengo en mi mente esta famosa fotografía que te colocan de productos bueno, los que son buenos para la mesa, productos de comida, y que uno va y esa hamburguesa, ¿cierto?, gordita y espectacular, en la práctica no lo es, ¿ya? Entonces uno dice, bueno, ¿dónde está? No es la de la foto, digamos. Y otras veces, qué rico que la foto nos da cuenta, digamos, de la realidad de ese producto. Hay mucho marketing en esto, y esto es la palabra marketing, ¿no? Marketear, ¿no? Que soy marketero, marketear algo, es colocarlo, ¿cómo se podría hacer? Se podría decir, es como sobresaltar, como exagerar, ¿cierto?, algunos beneficios del producto en consecuencia que no lo son. Me gusta, no es que me guste, sino que me llama mucha atención a veces la publicidad que hacen cuando entra un vehículo al mercado, cualquier vehículo, hasta hace poco los MG, ¿cierto?, que eran. ¿Y por qué me llama la atención? Bueno, porque
los MG son marcas no muy conocidas, pero en los años 80 puede ser, 70 y tanto, había un auto marca MG que salió muy bueno, y yo tenía en ese tiempo, no sé, 18 años, y teníamos uno en la casa, un MG, y de ahí nunca más los vi, pues. Entonces ahora aparecieron, pero uno tiene una expectativa de la marca que por lo que he escuchado no es tal. Entonces, a veces la apariencia, ¿no? Algo que parece ser, pero no lo es. Entonces, eso no es calidad. Calidad no. Todo lo que te baje la expectativa, todo lo que te solucione, claramente no es calidad porque se está como diciendo algo que no se va a cumplir. Bueno, el hecho también que no es calidad, algo que nos hace una buena revelación, ¿cierto? Que no se cumple. Calidad no es calidad solo hacer bien las cosas porque hay que hacerlas, solo ajustarse a los requerimientos, quedar conforme con lo que uno ha hecho, se entiende como que no es calidad, ¿no? Perdón, quedar conforme con lo que uno, claro, con lo que uno ha hecho. Son algunas definiciones, la calidad tiene que ir un poco más allá, digamos, ¿no? Buscar, digamos, como le digo, sorprender, satisfacer al usuario, al cliente. Me contaba tiempo atrás una persona que estuvo en Japón hace muchos años. Él estuvo en ingeniería industrial y lo mandaron, él fue profe aquí en la universidad, pero no en la carrera de nosotros, y alguna vez participé yo hacía clase creo a las carreras de auditoría y administración, y él venía de Santiago y alguna vez participé, yo no sé por qué razón, me topé con él y me contó una historia. Me dijo que él viajó a Japón porque en Japón él tenía que hacer como una estadía, era parte de un posgrado que él había hecho. Como era ingeniero industrial, ha hecho un programa en administración, algo así, y en una universidad, estas universidades como la Adolfo Ibáñez y todo, y dentro de eso tenía una estadía corta y él tenía que elegir. Y él eligió Japón. Y llegó a Japón y resulta que en Japón a él lo derivaron a una empresa, ¿cierto? Industrial, y ahí la empresa industrial obviamente lo recibió el jefe como el jefe de personal, el jefe de recursos humanos, y ahí lo llevó a una sección, ¿ya? Y todo en inglés porque obviamente él sí sabía el inglés, y lo llevó a una sección determinada y ahí le presentó al jefe de sección. No me acuerdo si dijo qué es lo que hacía la empresa, pero de estas tantas empresas japonesas, y lo puso ahí en una sección durante todo el periodo del turno, digamos, ¿no? O sea, 3-4 horas en el turno, y él habló con el supervisor de ahí, y el supervisor dijo que él podía recorrer y observar, y que al final del turno conversaban en inglés todo, por supuesto. Ya, él estuvo 3-4-5 horas ahí, y bueno, quedó maravillado claramente porque los japoneses, si algo saben de calidad, son los japoneses. O sea, ahí vamos a llegar a eso porque la historia un poco habla de esto. Vamos a hablar un poco de la historia. Los japoneses fueron, ¿cierto? Hay autores connotados, como Uchikawa, que creó la espina del pescado de Uchikawa, Toichi, han sido japoneses que crecieron tremendamente en el tema de la calidad después de la Segunda Guerra Mundial. Acuérdense, la Segunda Guerra Mundial destrozó Japón, y después fueron los norteamericanos los que llegaron allá, ¿cierto? Con la ingeniería occidental, ¿cierto? Norteamericana, a recomponer ese país. Ahí llegaron algunos ingenieros como Deming y otros más, que llegaron con este concepto de la calidad, pero los japoneses, que son los copiones y que transforman todo. Los japoneses, cualquier cosa que ellos vean, la transforman y la mejoran. Ellos son los reyes de la innovación. Entonces lo lograron y transformaron y crearon culturas como las 5S, 6 Sigma, que lo vamos a revisar como trabajo, que hablan justamente de técnicas técnicas de calidad. Entonces llegó a Japón ahí, estaba en la industria y terminó el turno. Él nos contaba eso, terminó el turno y se le acercó el supervisor
y le preguntó en inglés, hola, bueno, ¿cómo está? ¿Cómo lo pasó en el turno? Y bueno, me gustaría que usted me dijera qué opina de de mi departamento. Eso, ¿qué opina de mi departamento? ¿Qué me puede decir de mi departamento? Usted ha estado 4 o 5 horas aquí. Supone que es un ingeniero y todo. Y él le dice, bueno, sorprendido, le dice, mire, le dice, no recuerdo exactamente las palabras, pero esta es un poco la idea. Estoy, pero muy impresionado. Realmente yo había escuchado de la cultura japonesa, pero realmente estoy muy impresionado de lo que ustedes son y por algo son donde están, por algo son, son pioneros, son, no sé, modelos en tecnología. Y el tipo, el japonés, se enojó tanto. Él nos contaba eso, que él lo ya que se, el tipo se enojó de una manera increíble, lo retó, lo echó donde estaba. Chuta, y él se volvió donde está el administrador, la persona de recursos humanos, y llegó allá y le dijo, oye, ¿sabes qué? Me pasó algo, el no sé cuánto, el japonés, ¿qué pasó? Le dijo, no, mira, lo que pasa es que yo estuve ahí todo el turno, y después del turno vino a hablar conmigo, me preguntó qué opinaba de lo que había pasado del turno, y bueno, yo le dije que estaba muy admirado de los japoneses, de que realmente había escuchado, de que son una cultura muy organizada, muy estandarizada, pero nunca había estado. Y él lo queda mirando y le dice, yo te voy a explicar por qué se enojó. Porque un japonés vive bajo el concepto del mejoramiento continuo. Lo vuelvo a repetir. La cultura japonesa, y con esto no quiero decir que sea lo mejor del mundo, no, lo que pasa es que esa cultura ya ha traspasado a muchas partes, ha traspasado también en las empresas de nosotros, y ha traspasado también en las cosas que hacemos día a día. Esa cultura la tenían ellos después de la guerra. ¿Por qué? Porque ellos no aceptan, o sea, ¿cómo lo digo? Ellos están permanentemente bajo esta cultura del mejoramiento continuo. Para ellos el mejoramiento continuo es lo que los mantiene, ojo, es lo que los mantiene vivos y lo que los mantiene sustentables. Ellos son mejores que los demás porque su ventaja competitiva y comparativa, su ventaja es que ellos le dan valor a sus cosas porque permanentemente están revisando sus procesos, sus productos para innovar. Entonces, que usted vaya, se pega un pique de Latinoamérica, llegue a la industria, que venga no sé de cuántos miles de kilómetros, 14.000 kilómetros, 15.000 kilómetros viajando para ir a Japón, para decirle al japonés de que lo encuentra después, a él no le interesa. A él lo que le interesa es que usted le diga, mira, estuve observando, pero eso que están haciendo allí, ese paso de pasar esto para allá, ¿por qué lo hacen 2 veces? ¿Por qué no lo hacen directamente allá y se ahorran un tiempo? Eso hubiera esperado el japonés que tú le dijeras. Una innovación, un mejoramiento, una observación que le trajera como resultado un beneficio a su trabajo. No que le diga lo bueno que lo hacen porque ellos saben lo que hacen. Ese es el concepto japonés. Yo particularmente tuve la experiencia de haber trabajado en la construcción de barcos en los años cuando tenía 25, 27, 28 años. Trabajé en la construcción de barcos y trabajé en reparando barcos japoneses con supervisión de japoneses. Y yo les quiero decir que los únicos jefes que tuve, o servicio, porque reparar un barco japonés era un astillero, es como un taller mecánico. O sea, llega un auto que hay que repararlo, que se chocó, que cambiar las latas. Lo mismo que un astillero es como un taller mecánico. Llega un tremendo barco que quedó dañado porque chocó en el sur, se encalló, se rompió un estanque de petróleo, hay que eliminar el petróleo, hay que después repararlo porque cómo se va a ir, etcétera, hay que traerlo con remolcadores. Bueno, esas cosas hacíamos nosotros en ese astillero. Y lo mismo que cambiar la lata de un auto, la puerta de un auto, bueno, pero aquí es todo un lado babor, un lado estribor, y cambiar, o sea, toneladas de acero, que eran toneladas de acero. Entonces, ahí yo vi, por ejemplo, la rigurosidad de los japoneses. Yo trabajé en barcos filipinos, en barcos griegos, trabajé en barcos de la Armada de Chile también, de reparación, como ingeniero. Yo no soy de la Armada, pero como ingeniero, y resulta que nunca vi tanta presión y exigencia con los japoneses. Eran tremendamente rigurosos. Tremendamente rigurosos. Fíjese que nosotros, el chileno, esto que es entre nosotros,
nosotros entregábamos los barcos siempre en la noche, ¿ya? O sea, la inspección final de los, siempre al chilenito, entregarla en la noche, 4 o 5 de la mañana. Entonces así generalmente no iban los grandes jefes y se entregaba pues con linternas, se alumbraban y se entregaban, se hacían las pruebas y se entregaba el barco terminado. Pero estos japoneses eran cosas serias. Nosotros llegábamos a las 4 o 5 de la mañana y estaban las máximas personas del barco presentes. Y no solamente desde afuera del portal, ¿cierto? Que la cubierta del barco, ahí en la cubierta esperando y mandaban a los de menor rango, ya vayan a inspeccionar, los técnicos, no, iban ellos. Era increíble y eran tremendamente exigentes. Ellos entraban con linterna y te revisaban el aseo, te revisaban la soldadura, te revisaban cualquier cosa que ellos pillaran, qué sé yo, una soldadura porosa, una soldadura que no tenía un buen cordón de terminación, algo que no había quedado rematado adecuadamente en términos de número de cordones. No, los tipos eran... Mira, entregar un barco japonés, mínimo eran 2 o 3 veces. 2 o 3 veces que tenías que entrar nuevamente a reparar, a rematar, a cambiar, etc. Que a veces la pintura no llegaba hasta... No, ellos te revisan todo. Entonces, tienen una rigurosidad de trabajo diferente. No los quiero con esto decir que son los mejores, pero sí yo creo que están dentro de las culturas más exigentes. Y ellos son los que han implementado, ellos son como los grandes capos del tema de la calidad, ¿ya? Interesante esto, ¿no? Porque ellos no es que ellos lo tienen como cultura. Ese ejemplo que les puse de esa persona que llegó allá, ellos necesitan que tú los ayudes. Ellos no quieren que les sobe la espalda, ¿no? Ellos quieren saber cómo lo pueden hacer mejor. Ese concepto lo tienen incorporado. Entonces, chuta, que cuesta, si miramos eso, miramos nuestra cultura, chuta, nosotros siempre podemos hacer las cosas mejor, pero no lo hacemos. No lo hacemos porque mejor tenemos que trabajar más, porque yo lo sé, pues si yo llevo 4 años en el mundo laboral, trabajé hasta los 45, 6 años en industria, entonces lo tengo súper claro. ¿Y cuál es la tarea siempre de los que estábamos arriba? Andar con el látigo, exigir que las cosas se hagan. Y nos pasa muchas veces, y no una crítica, sino una crítica positiva, nos pasa muchas veces con los estudiantes, que hay que estar exigiendo, que hagan esto. El esfuerzo, ¿no? El hacer las cosas bien siempre, porque hay que hacerlas bien. Bueno, tenemos otra cultura y a lo mejor somos felices así, no sé, pero obviamente a lo mejor nunca vamos a tener autos, nunca vamos a vender autos. Está bien, ya, no sé, es una autocrítica, no sé cómo decirlo. Pero ellos tienen eso. Yo recuerdo también en los años 80, por ahí, 80 puede ser, 80 y 90, por ahí, 90, cuando empezaron a llegar con fuerza los vehículos japoneses al mercado occidental. Cuando entraron los Subaru Legacy, ¿cierto? Que eran autos que eran una maravilla, digamos, desde el punto de vista tecnológico, ¿cierto? Y empezaron a competir con los Ford, con los Chevrolet, con los autos americanos, ¿cierto? Y los empezaron a ganarle el mercado. Yo tuve, me acuerdo, un Subaru Legacy que era una maravilla ese auto, en términos de economía, en términos de potencia, y esos autos todavía andan en la calle. Los Subaru Impreza en esa época, los Datsun 120i, yo creo que sus papás se deben acordar, si se acuerdan, lo que era un Datsun 120i, traían paquete resorte. Fue el primer auto que tuve en mi vida, fue un Datsun 120i, traían paquete resorte, eran máquinas, los primeros tractores. Entonces entraban a un mundo competitivo que era competir a la Ford, a la Chevrolet, y a un costo completamente distinto. Cuando entró el Hyundai, bueno, es coreano, pero ya, cuando entró el Hyundai entró a un valor que era impresionante, lo barato que era comparado con otros vehículos del mismo tamaño, de la misma potencia. Bueno, calidad, ¿no? Entonces, bueno, la calidad ha pasado por muchas historias, ¿ya? Ha pasado por distintos procesos, ¿ya? Por diferentes partes de la historia. Antes no existía como el aseguramiento de calidad, antes se llamaba el control de calidad, se hablaba de control de calidad, ¿cierto? Entonces, ese control de calidad ponía el énfasis en el producto terminado, nada más que en el producto terminado. Vamos a ver ahí un pequeño video cortito que habla un poco de esta historia. Coloca el énfasis en el producto terminado. Entonces, al final, se hacía el lápiz y se llegaba al final de
toda la cantidad de lápices y se sacaba un muestreo, ¿cachai? O no, al principio era una inspección visual, la primera etapa de la calidad era una inspección visual, ni siquiera un muestreo estadístico, después llegó el muestreo estadístico. Entonces, no se hablaba de aseguramiento, no era un aseguramiento de los procesos, ¿ya? Al principio era producto terminado, y era como inspección visual. Después, ¿cierto? Pasamos a un que fue orientado al aseguramiento de la calidad. Y bueno, entre medio también hubo el tema, aparte del producto final, la observación visual. Después ya se empezó a trabajar con el producto terminado en función, entró la estadística, en los años posiblemente 40, 45, entró los temas estadísticos, que se sacaban muestreos. Por ejemplo, si usted hacía, no sé, pares de zapatos, y hacía, no sé, 100 pares de zapatos, se sacaba un muestreo, ya, qué sé yo, y estadísticamente, si esa muestra indicaba que era positiva, bueno, esos 100 pares de zapatos iban al mercado, si no, esos 100 pares de zapatos para casa, ¿no? Entonces, era un poco ese el concepto, ¿ya? Se hacían lápices, se sacaba un muestreo de la calidad de esos lápices, se miraba la dimensión, el diámetro, no sé, por la presión de la tinta, qué sé yo, se tomaban, ¿cierto?, de ese muestreo, y si esos lápices cumplían, entonces todos esos 100 lápices iban al mercado, si no, esos 100 lápices se iban para casa, ¿ya? Y así se mantenía, porque había que cuidar la calidad del producto. Entonces no había un proceso de aseguramiento, y hoy día estamos en un proceso de aseguramiento, donde, y eso es lo que cambia la calidad, que pasamos del producto final a un proceso intermedio, donde separamos, ¿cierto? Para hacer zapatos hay varias etapas, ¿ya? Y esa etapa es la que nosotros vamos asegurando, es el cambio. O sea, aquí en la casa, nosotros nos vamos a la casa, hicimos la casa, entregamos la casa, que todavía no hay, ¿eh? Llegamos a la casa, y ahora nos dimos cuenta que la casa se pasó, ahora nos dimos cuenta que la casa tiene problemas, digamos, de, no sé, de terminaciones, de colores de pintura. Ahora nos dimos cuenta que la casa tiene problemas de infiltraciones. Bueno, pero no hubo un proceso de aseguramiento de la calidad, no se fue asegurando por etapas, viendo qué procesos eran los más importantes en cada una etapa, y esos procesos con criterio evaluativo. Ejemplo, el trazado. Ya, sí, tenemos que hacer la etapa del trazado. El trazado es importante, porque si queda mal el trazado, ¿cierto?, va a quedar mal el edificio, va a quedar con metros cuadrados menos o más, o no nos corresponde. Bueno, chequeemos el trazado, pero para chequear el trazado tenemos que tener a lo menos dos cosas importantes. Uno, tener un plano, ¿cierto?, chequeado por arquitectura, y que sea, es el plano original, ¿sí? Es el plano, ya, es el plano. Dos, tendríamos que tener un buen topógrafo, un geomensor, ¿cierto?, que haga el replanteo de ese edificio, ¿cierto?, un replanteo. Y tres, tendríamos que si ese equipo topográfico efectivamente está calibrado y cumple con la exigencia para hacer ese replanteo. O sea, a lo menos, para asegurar la calidad del replanteo, digamos, tener a lo menos tres cosas, ¿cierto? Entonces yo digo, bueno, si es una etapa importante que puede afectar la calidad del producto final, porque si no la casa me queda más chica, o la población me queda más chica, o algo va a pasar porque me voy corriendo las cotas, tres cosas: el plano firmado por la arquitectura, efectivamente, la última revisión de que ese es el plano de replanteo. Segundo, que los equipos topográficos que yo dispongo, ¿cierto?, son equipos de última generación, y si no lo son, están calibrados por lo menos, y con, ¿cierto?, estamos seguros que ese equipo está cumpliendo, ¿cierto?, con la calibración. O sea que en el fondo la información que me está entregando está bien. Y tercero, que la competencia de la persona que está ejecutando el trabajo. Eso simplemente tendríamos que chequear, o a lo mejor alguna cosa más, solamente para esas tres cositas, para un proceso, ¿cierto? En el caso, por ejemplo, de los hormigones, bueno, tendríamos que ver, ¿cierto?, cuáles son esos criterios evaluativos que yo tendría que tener que considerar en la etapa de los hormigones. Exactamente. Ahora, eso si lo lleva a una empresa, insisto, que hace zapatos, una empresa que hace, en el caso, por ejemplo, que hace comida, McDonald's, por ejemplo, McDonald's tiene todo estandarizado su proceso. Entonces, cuando a usted le dan la concesión, porque para ser concesionario de McDonald's, usted postula y tiene que presentar, no es que sea el señor McDonald's el dueño de ese local que está en el centro, no, ahí hay un subconcesionario, ¿cierto?, donde en el fondo se licita la marca. Hay una marca que usted compra esa marca, o no que la compre, sino que a usted le dan la concesión de la marca, pero a usted le exigen un montón de garantías, ¿cierto?, por si usted se manda la embarrada, ¿cierto?,
y le exigen un montón de cursos que tiene que hacer la gente que tiene que trabajar ahí, que hay una escuela que se llama la Escuela McDonald's, ¿cierto? Donde preparan a toda la gente y preparan a los concesionarios, y además a usted le van chequeando los estándares de calidad de cada uno de sus procesos. La calidad de la hamburguesa, el espeso de la hamburguesa, el tipo de papel, todo tiene que ser estandarizado de acuerdo a McDonald's. No quiero decir que McDonald's sea la mejor empresa del mundo, por favor. Lo que estoy diciendo es que ahí hay un tema donde el concepto, aseguramiento de la calidad. ¿Cómo asegurar la calidad? Chequeando todos los pasos que tienen que ver con ese proceso. Al final sale la hamburguesa con las papas fritas, pero no sale, si usted se fija, todas las papas fritas son iguales, o deberían ser iguales. Todas las hamburguesas son iguales en espesor, en diámetro, ¿cierto? En tiempo de ¿cómo se llama? De cocción. Tiempo de cocción. Entonces, bueno, ahí tendrán que estar los estándares. Tiempo de cocción. La persona está capacitada. Tira la hamburguesa, pero el tipo no es que la tire y se olvide, no, él tiene un tiempo, él sabe. No sé cómo lo hará, está capacitado, puede tener 2, 3, 4, 5, 6 hamburguesas, no sé. Las papas fritas tienen un tiempo. Ya vienen precortadas, de acuerdo también a una estandarización. Eso es aseguramiento de la calidad. Por lo tanto, si yo mañana me voy a comer una hamburguesa, la Big no sé cuánto, la próxima semana voy y me voy a comer la misma Big. Bueno, eso es un tema, eso es el aseguramiento. Y eso lo podemos llevar a cualquier organización. Y es un poco lo que también se pretende a veces con los proyectos formativos, que todos los estudiantes lleguen a un estándar. O sea, todos deberían llegar a este nivel de logro. Entonces, cuando el estudiante dice, pucha, profe, pero yo lo único que a mí me faltó fue hacer el trabajo nomás y usted me está reprobando. Sí, pero es que el trabajo supone que es un nivel de logro. Supone que el estándar es que todos lleguemos ahí. Entonces, cada profesor tiene que tener en su cátedra una lógica y decir, a ver, yo lo que quiero es que el alumno entienda esto, entonces ya. Yo todo lo que estoy hablando ahora aquí, yo tengo que, de alguna manera, lo tengo que recoger en un aprendizaje de ustedes. Entonces, obviamente, ¿cierto? Voy haciendo algunos trabajos porque yo tengo que recoger esto que estoy hablando. O sea, la filosofía, entiende la filosofía, entiende lo que es un requerimiento de un cliente, cómo me lo expresa, cómo él va a asegurar la satisfacción del cliente en lo que yo le estoy pidiendo, cómo lo hace, qué criterio usa los criterios o no. O sea, entiende esos conceptos, pero no como lo diga de memoria, no, sin que lo aplique. Entonces yo me puedo quedar conforme y puedo decir, ya, entonces cuando esté en una empresa y le hablen de calidad, él va a tener claro, va a tener que decir, bueno, cuáles son los procesos que le dan valor al producto o servicio final, lo identifica, después que lo identifica, genera los criterios, y después que genera, ver si están los equipos, están las personas capacitadas, y con eso estamos. Entonces, la filosofía, ¿no? Avancemos. Entonces, la calidad, el aseguramiento de la calidad tiene que ver con la calidad prometida, con la calidad producida y con la calidad entregada. Ojo, lo prometido, ¿no? La expectativa. La expectativa. Bueno, a mí me gusta poner ejemplos de comida porque son las cosas que quizás me pasan más a diario, no soy tan sofisticado yo. Y me pasa a veces he ido a restaurantes que uno espera cosas ricas, ¿no? Entonces, al Mamut, por ejemplo, no sé si han ido alguna vez al Mamut, los que han ido, vayan un día porque yo encuentro que hace cosas ricas y tiene unas chuletitas, ¿no? Que son muy especiales y a mí me encanta porque yo he ido a Catalca, he ido a Santiago, he estado en el norte, y siempre que veo, pregunto si hay un mamut o busco por ahí en internet, sí, hay un mamut, y voy, porque me gusta comer esas chuletitas, y créanme que en todas partes son iguales, son ricas, y son del mismo porte, y la calidad es como la misma, estás como estandarizada, ¿no? No es que tú vayas y te subís una chuletita, no sé, en Temuco, y después te la pones en Talca, y no, nada que ver, no. Entonces ahí hay un tema, ¿no? Hay un tema. Entonces eso es lo que se busca, ¿no? Se busca que la calidad prometida, esa fotografía o ese concepto que tiene ese restaurante, es que se reduce en varias partes, ¿no? Hagamos un ejemplo, los buses. Hay buses que en Talca que han mejorado mucho la calidad, mucho, Alto Las Cumbres, muy bueno, y Talca París Londres también, Talca París Londres. Entonces, la verdad es que supera las expectativas. El viajar, por ejemplo, en la parte de abajo, los buses en Salón Cama, te superan toda expectativa. O sea, yo creo que vais mejor que en un avión, vais como en primera clase de un avión para un viaje intercontinental. O sea, realmente supera tu expectativa. Realmente supera las expectativas.
O sea, comparativamente, ustedes son jóvenes todavía, pero, no sé, 15 años atrás, ustedes eran bastante pequeños y yo era bastante adulto ya. Entonces, yo tengo súper clara la diferencia entre los 20 años atrás y no es, para mí 20 años no es nada, como dice la canción. O sea, para usted todavía es harto porque casi toda su vida. Pero créanme que con el tiempo, el tiempo se va haciendo relativo, como se dice. Y ver la calidad de los buses 20 años atrás con los de hoy día, realmente nada que ver. Nada que ver, querido ingeniero, nada que ver. Entonces ahí fueron superando las expectativas. Claro, posiblemente para mí es tremendo el cambio, pero para ustedes no, porque ustedes nacieron en esta condición. Entonces obviamente no ven la diferencia. Está bien, se entiende. Bueno, este concepto, ¿no? El mejoramiento continuo. El mejoramiento continuo. ¿Ya? De ahí vamos a pasar a ver un videito para entender un poco la lógica, cómo ha ido evolucionando la calidad. Después vamos a ver un poco los principios. Este concepto es hacer cada vez mejor lo que se hace, ¿no? Eso es no es fácil, porque es como a ver, ¿cómo lo puedo decir? Es como un principio, ¿ya? Es como un principio, y eso ojalá a ustedes se lo digo con cariño, con mucho respeto y la mejor de la buena onda, porque yo ya voy de vuelta y tengo 62 años, ya me queda poco cuerda en el carrete no como profesor, sino como en general, en el mundo laboral en general. Y yo creo que si ustedes quieren tener éxito en la vida, de verdad, te los digo, más allá donde estén, más allá donde trabajen, más allá de lo que ustedes se dediquen, esto me transforma en la cabeza, el concepto de mejoramiento continuo, es hacer cada vez mejor lo que se hace. Yo creo que si uno tuviese esto como claro y realmente lo aplicara en todos los detalles en su vida, yo creo que uno debería tener siempre una ventaja competitiva frente a cualquier competencia, en cualquier cosa. Si usted es empresario y usted se esmera, digamos, en hacer las cosas y generar cierto, dejar expectativas altas y al mismo tiempo dar un grado de satisfacción importante o sorprendente a la persona que es su cliente, usted pega va a tener todos los días. Todos los días, eso es así. Eso es relevante. Yo lo digo, no quiero ser autorreferente, pero en algunas etapas de mi vida, en algunas cosas de mi vida, han sido clave. O sea, el hecho de haber hecho mejor que otras las cosas fueron la ventaja competitiva que me permitió sobrevivir o estar o tener un puesto aquí o mejorar acá. ¿Ya? Eso es así, ya no existe. Eso también tiene que ver con lo personal, ¿no? O sea, que también es un tema. Si usted quiere ser mejor esposo, mejor esposa, mejor pololo, mejor polola, mejor amigo, mejor amiga, tiene que ver con eso también. Era ser cada vez mejor. Si algún amigo te pide algo, hácelo bien, o sea, hácelo bien lo que él te pidió, o sea, si él te pidió una paleteada o te pidió algo, yo cuando estas cosas que hablo, ya también me hablo a mí mismo, con mis hijos, o sea, si un hijo te pide algo, responder lo mejor posible. Si un papá te pide algo a ti, ¿cierto? O también superen la expectativa. Yo le voy a poner cualquier ejemplo. Si el día de mañana su hermano, su hermana, su papá, su mamá les piden que le traigan algo y ustedes lo traen de otra forma, yo le voy a poner un ejemplo. Alguna vez, nosotros éramos mucho más chicos, teníamos, no sé, 15 años, por decir, 16 años, tuvimos una persona que nos ayudaba en la casa, para las cosas. Mi papá y mi mamá trabajaban y no ayudó. Y era una persona nueva. Entonces, bueno, el momento del postre, ¿qué postre? Ya habían plátano, por ejemplo. Ya, yo quiero un plátano. Pero ella no me trajo el plátano así, el plátano con la cáscara, sino que incluso a nosotros nos dio como risa, como éramos con mi hermano, nos dio risa porque quedamos como para adentro, digamos, porque nos trajo el plátano, lo sacó de la cáscara, lo puso en un plato, pero lo cortó de una manera distinta, como que lo fue cortando en forma separada, le dio como
como un dibujo al plátano, ¿ya? Y lo sirvió, no recuerdo si le echó dulce o manjar algo, pero nosotros, cuando lo vimos, nos dio como risa, porque era como que nunca esperamos que lo hubiera hecho así. Entonces después le preguntamos, y ella nos ha dicho que sí, que ella había trabajado en temas de atención en hoteles y cosas así, entonces ella tenía esa preparación. Entonces ella nos sorprendió, gratamente, por supuesto, ¿no? Entonces, uno puede superar las expectativas por el servicio, por el detalle. Eso es la calidad. Y eso es de todos los días. Es una tarea difícil, pero cuando hay organizaciones que lo logran, ¿cierto? Donde todos, ¿cierto?, están en esa parada y todos tratan de ver cómo superar esa expectativa del servicio interno y externo. Porque aquí hay dos servicios, o hay dos clientes, ¿cierto? Vamos a un ejemplo interno. En la universidad, estoy en la escuela, pero la escuela también tiene que reportar a la vicerrectoría académica. Entonces, si yo, ¿cierto?, cumplo con la vicerrectoría académica y supero la expectativa de la vicerrectoría académica en términos de la información que me piden, bueno, obviamente voy a hacer una escuela de buena calidad. Eso mirando a los estudiantes ni hablar. O sea, siempre tratamos de superar la expectativa de los estudiantes. Tratamos, ¿cierto? Se hace el esfuerzo. Quizás nos falte muchas cosas, pero quizás podríamos ver cómo estamos con otras escuelas, no sé qué, ¿cierto? Al mismo tiempo, los servicios financieros, los servicios de bienestar estudiantil, cómo dialogan, o sea, qué expectativa tiene el estudiante de ese servicio, lo supera o no lo supera, etcétera. O sea, y lo estamos viendo entre nosotros, ¿cierto? Cómo me ve la DGE a mí como escuela, ¿cierto? O cómo yo, ¿cierto?, también veo la DGE como un servicio para mi escuela, ¿cierto? O cómo yo veo el servicio financiero, cómo respondo a los problemas de la escuela, ¿cierto? Y otros nos verán a nosotros cómo escuela respondemos, en este caso de vicerrectoría. Entonces, también están los clientes internos y los clientes externos. Entonces, esto de la calidad es algo que tiene que estar inherente. Para eso es necesario, entonces, estandarizar. Por eso es necesario saber si lo estamos haciendo bien o no. Y por eso viene, entonces, la normativa. Y por eso viene también una estandarización. Y por eso viene la certificación. Y por eso se dice al final, bueno, entonces esta empresa está certificada por la ISO 9001-2015, que tiene que ver con los procesos, tiene que ver con el aseguramiento de la calidad. ¿Está o no está? Si está, quiere decir que efectivamente lo que dice que va a hacer lo cumple. Entonces, todas las empresas tratan ese certificado, ese timbre, ese sello que se le coloca certificado por la ISO 9001-2015, en el fondo le estamos diciendo a todo el mundo, ¿cierto? De todo el mundo le estamos diciendo que yo los zapatos que hago son los que yo digo que voy a hacer. Lo que yo digo que hago, lo hago. Eso es lo que yo estoy diciendo. Cuando yo digo que estoy certificado en Starbucks, no sé, los cafés certificados por la ISO 9001, es que los cafés que yo sirvo en Starbucks son los mismos cafés en todas partes del mundo y que ese café cumple con las exigencias o con los requerimientos o con lo que yo digo que hago. Cuando yo estoy certificado por la ISO 9001-2015 en los departamentos o casas de la empresa tanto, quiere decir que yo esas casas o esas expresiones técnicas que están ahí, esos planos que yo digo que va a hacer esas casas, efectivamente cumplen con ese requerimiento, con esa normativa y con todo lo que, ¿cierto?, me exige la expresión técnica. Entonces, es algo potente, ¿no? Ahora, en un mercado globalizado, es súper importante estar certificado, porque quiere decir que yo les digo al mundo, porque tal certificado por la ISO, que es una estandarización mundial. O sea, la organización de la estandarización internacional ISO, eso significa una organización de estándares internacionales, me certifica a mí y me dice mundialmente, donde vaya, la gente va a decir, está certificado por la ISO. O sea, quiere decir que esta empresa cumple lo que dice que va a hacer. Eso es muy importante. Bueno, en lo personal hemos conversado un poco, ¿cierto? Tiene que ir con el mejoramiento personal, es hacer cada vez mejor lo que usted hace. Entonces, voy a dejar hasta aquí y quiero solamente amarrar dos conceptos. Si me permiten acá. Entonces, aquí tenemos la norma, que yo se la subí ya, que yo la tengo aquí, la tengo, la norma 9.1, ¿cierto? Esta es la que a nosotros nos va a orientar. ¿Por qué? Porque esta norma tiene cosas importantes, está asociada a procesos, ¿cierto? Trabaja con los procesos, trabaja con el mejoramiento continuo, ¿cierto? De cualquier organización. Y esta norma
esta norma tiene a lo menos, ¿cierto? 10 puntos. 10 puntos. ¿Ah? Ese es el punto 10, ¿ya? Esta es la estructura más o menos de la norma. Por acá tiene 3 puntos primeros que son, bueno, tiene una instrucción, ¿cierto? Tiene objetivo y campo de aplicación, referencia normativa y término de definiciones. Estos 3 puntos no se acreditan, no se certifican, porque son más bien literatura y terminología. Ya la vamos a explicar. Pero los puntos que se auditan, los puntos importantes son del 4 al 10. Estos puntos sí se auditan. Estos puntos sí, ¿cierto? Cuando usted se certifica, efectivamente tiene que dar cumplimiento. Y estos puntos son los que nosotros vamos a trabajar. Estos puntos tienen nombres como contexto de la organización, les vamos a ir explicando cada uno, liderazgo, planificación, operación, salté uno, ¿no? Perdón. Planificación, ¿cierto? Falta el 7, planificación 6, 7 tiene ambiente para la operación, falta uno, falta operación aquí, perdón, apoyo, aquí está. Tiene planificación, apoyo el 7, operación el 8, 9 evaluación del desempeño y 10 mejora. ¿Ya? En resumen, o sea, en términos generales, esta norma parte hablando del contexto de la organización, o sea, como ustedes van a crear una organización, van a crear una empresa o buscar una empresa, ¿cierto? Eso es lo que vamos a conversar ya, yo creo que en la próxima clase. A esta empresa hay que ver el contexto de esa organización. Les voy a explicar en qué consiste eso. Hay que hacer un análisis de esa organización en su contexto, ¿no? Para ver cómo está esa empresa en el contexto. Después hay que ver los temas de liderazgo de la organización. Hay que ver los temas, qué es lo que vamos a planificar para dar cumplimiento, ¿cierto? O sea, vamos a ver qué es lo que vamos a planificar, ¿cierto? De esa organización para dar cumplimiento a los objetivos, para dar cumplimiento al producto o servicio. Después viene la operación, netamente la operación, ¿cierto? Cómo se hace la cosa. Después viene una etapa, ¿cierto?, de evaluación, cómo lo estamos haciendo. Y finalmente la mejora, ¿cierto? Entonces aquí se aplica en esta norma, se aplica el planificar, hacer, verificar y actuar, ¿cierto? El concepto de Deming, ¿cierto? Los 4 puntos de Deming que también vamos a ver más adelante. Entonces, la norma, ¿qué es lo que es la norma? La norma 9001-2015, que es la que se basa en el PAC, porque el plan de aseguramiento de la calidad se basa en esta norma. Es una norma que tiene por finalidad, ¿cierto?, generar un procedimiento en 10 puntos, donde esos 10 puntos, solamente del 4 al 10, 6 puntos son auditables, ¿cierto? Son auditables o certificables, ¿cierto? Que se le aplican a una organización para asegurar, ¿cierto? Para asegurar la calidad o servicio, ¿cierto?, que esa empresa dice que hace. Entonces, da la misma. Esto se puede aplicar a cualquier empresa. A cualquier empresa. Cualquier empresa le podemos aplicar, ¿cierto?, los puntos, todos los puntos de esta norma. Eso es lo que vamos a ir viendo. Pero vamos acá. Bueno, ya lo vamos a meter aquí. Quiero que veamos un videito de lo que es un poco la historia. Entonces, hasta menos estamos hasta aquí, ¿cierto? Estamos hasta aquí. Hay algunos conceptos que aquí, hasta aquí vamos. Cliente, ¿cierto? Satisfacción, requerimientos, mejoramiento continuo. Quedémonos con eso, hasta aquí. Entonces, cuando hablamos de calidad, ¿de qué hablamos? Hablamos de cliente como concepto, hablamos de satisfacción, hablamos de requerimiento, que son las cosas que hay que cumplir, hablamos de mejoramiento continuo, ¿no? ¿Se fijan? Ahí hay cosas. Tengo al final de esto algunas definiciones. Un video un poco que nos da un poco la historia de
cómo fue evolucionando la calidad, que es interesante. Y dura 3 minutos. Se lo encuentro por aquí. Evolución de la calidad. ¿Ya? Y de ahí lo comentamos un poquito. Aquí vamos. La evolución de calidad en la línea de tiempo, ¿ya? O sea, la idea aquí es ver cómo la calidad ha ido cambiando, el concepto de calidad en el tiempo, ¿ya? En 1800 nace la inspección. En 1920 se limitó a contar y detectar la mala calidad. En 1922, Radford vincula formalmente la inspección. Al principio, lo que quiero decir, En 1800 nace la inspección. al principio la calidad estaba basada en el producto final. Solamente se llegaba al producto final y se observaba, ¿cierto? Si cumplía o no cumplía, en el largo, en el espesor, etcétera, etcétera. No había un proceso de aseguramiento intermedio. En 1920 se limitó a contar y detectar la mala calidad. Solamente control. En 1922, Radford vincula formalmente la inspección al control de calidad, y por primera vez la calidad es considerada una responsabilidad independiente de la administración. En 1930 nace el control estadístico de la calidad. Ya, ahí es importante, ya recién en esta época, en 1930, Dependiente de la administración. en 1930 se le empezó a meter En ingeniería estadística a la calidad. Entonces se empezó a ver del todo el lote, se hacía un muestreo y se determinaba qué porcentaje cumplía o no cumplía, y si no cumplía, entonces todo el lote, y hay varios, si a alguien le interesa puede buscar alguna información con estadística de calidad, y hay muchas maneras. Yo no soy experto en estadística, pero la estadística en la calidad es fundamental. En esos años todo era medido en función de porcentaje, de cumplimiento, sacaban muchas estadísticas del producto final. Entonces, ese fue el periodo de los años 30, no hace mucho, ¿no? Bueno, para usted es harto, pero estamos hablando de 100 años, ¿cierto? O menos 100 años que la calidad tuvo un cambio profundo. ¿Y por qué? Porque estamos en un mercado competitivo. En 1930 nace el control estadístico de la calidad. En 1931, Walter A. Stewart, de Bell Telephone Laboratories, dio un fundamento científico a la calidad mediante la publicación del libro Economic Control of Quality of Manufactured Product. También en 1931 Harold F. Dodge y Harry G. Rooming iniciaron la aplicación de la teoría estadística a la inspección por muestras y desarrollaron el muestreo de aceptación como sustituto de la inspección al 100%. Claro, entonces ahí ya en el año 31 se empezó a, ya no tanto a inspeccionar piezas, a inspeccionar los productos, sino que el control estadístico. Entonces empezaron a meter la ingeniería y a ver si efectivamente, de acuerdo a los loteos, a los porcentajes de cumplimiento o no cumplimiento, ellos consideraban si estos estaban dentro de los rangos de calidad o no. Entre 1943 y 1945, un total de 810 organizaciones enviaron representantes al curso sobre control estadístico de calidad, impartido por la Office of Production, Research and Development. Las personas que prepararon este curso fueron el Dr. W. Edwards Deming y los profesores Eugene L. Grant y Holbrook Working. En 1950, Armand... Acuérdense que la Segunda Guerra terminó por ahí por el 45, y ahí este era un ingeniero, Erwin Deming y Legrand eran ingenieros norteamericanos, y ahí comienza una etapa, digamos, nueva, que comienza una mirada distinta y se empezó a hablar del aseguramiento de la calidad. Eso fue posguerra, ¿no? Posguerra. Eugene L. Grant y Holbrook Working.
En 1950, Armand Feigenbaum y Joseph Juran empezaron a introducir el concepto de costos de calidad, que proporcionó un poderoso fundamento económico al movimiento por la calidad. En 1951 la JUSE estableció los premios de calidad de MIN, que con el tiempo se convirtieron en un fuerte estímulo para la mejora. En 1954, el doctor Joseph Juran visitó por primera vez Japón y sus enseñanzas contribuyeron a que los directivos de ese país tuvieran una nueva visión sobre la responsabilidad de los directivos para mejorar. Japón, ahí ya cuando empieza, después de la guerra, ¿cierto? Empiezan los norteamericanos a llegar a Japón, y con esta filosofía de la calidad, pues los japoneses, que son tremendamente innovadores, transformaron esto realmente en una cultura, ¿no? Una cultura. Todos estos autores que hemos visto acá, ¿cierto? Ya sea Juran o Deming, les voy a asignar a cada grupo para que les voy a indicar para que hagan una presentación de cada uno de estos autores, una presentación corta, y les voy a indicar como parte de un primer trabajo. Una nueva visión sobre la responsabilidad de los directivos para mejorar la calidad y la productividad. En 1956, Feigenbaum publicó su libro sobre control total de calidad, donde señala que el control inicia con el diseño y termina solamente cuando el producto se ha entregado en las manos del cliente. En 1960. Entonces, estos son como los padres de la calidad. O sea, cuando solo hablamos de calidad y todo eso, estos nombres que hemos, Juran, Deming, nunca me podido hablar mucho de este nombre, famoso Armand Feigenbaum. Esos son los pioneros, ¿no? Los genios, digamos, que partieron, que la mayoría son ingenieros en estadística, o gente que se dedicó al control, digamos, de la calidad de los productos y servicios y su importancia. El producto se ha entregado en las manos del cliente. En 1962, el doctor Kaoru Ichikawa formalizó los círculos de calidad, iniciados desde 1950, y desde entonces las actividades de estos se difundieron rápidamente. Los círculos de calidad, querido ingeniero, los círculos de calidad fueron, ¿para qué les digo? En los años, a ver, cuando yo estaba por haber sido en Amar ahí, los años 85, 87 era, pero los círculos de calidad era como hablar de hoy día de las planes. O sea, hoy día todo el mundo de la construcción, las planes, el PIM. En ese tiempo los círculos de calidad eran... Ahí vamos a hacer un trabajito también lo que es los círculos de calidad. Y tengo varios temas que se van a ir por grupo, a lo menos cada grupo va a hacer una presentación o dos de temas. Y está el círculo de calidad, que es bien sencillo, pero el que lo hizo fue un japonés, ¿cierto? El doctor Uchikawa, que creó los círculos de calidad y creó la espina de pescado Uchikawa, que es muy famosa, es para determinar la causa-efecto. O sea, si usted tiene un problema, también vamos a revisar ese método, el método de la espina de pescado, que usted tiene cualquier problema, no sé, la pintura de los condominios, qué sé yo, ha sido reprobada por la inspección técnica 3 veces. Entonces, ese es mi problema. La inspección técnica no recibe las pinturas. Entonces, yo genero, ¿cierto?, a través de una espina de pescado. La espina de pescado tiene como una forma, como una columna vertebral, ¿cierto?, con altas ramificaciones, y yo voy generando cuáles son las causas y efectos por cada punto, y voy tirando una lluvia de ideas. Bueno, ahí lo vamos a explicar, pero una lluvia de ideas de cuáles pueden ser los posibles problemas porque se produce la no conformidad de la entrega de la pintura, y desde ahí voy buscando soluciones para cada uno. Es una herramienta muy práctica que uno la puede usar en su equipo de trabajo, con los supervisores, con los capataces, con los mismos maestros. Uno arma, coloca una espina de pescado, ¿cierto?, y vamos rellenando cuáles son las causas y efectos, y desde ahí vamos tomando las precauciones o levantando las no conformidades en cada punto, para que justamente al final podamos decir, esta vez, ¿cierto?, se recibieron las pinturas. Entonces vamos viendo cuáles podrían ser los problemas. Podrían ser, por ejemplo, la recepción de la pintura, puede partir por ahí. Puede ser incluso hasta la compra de la pintura, que bajo los códigos no corresponden. La recepción de la pintura, preparación de la pintura, preparación de la superficie, qué sé yo, equipos para pintar, tiempos de fraguado, tiempos
¿cierto?, de espera para las capas sucesivas. O sea, uno podría tener 3, 4, 5 puntos que pueden ser las causas. Esas serían las causas. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cuáles serían las medidas que habría que tomar para cada uno para que no se pusiera un efecto negativo? Entonces, se hace un efecto espina de pescado. Y los círculos de calidad eran bien interesantes porque los círculos de calidad de esa época era juntar a todas las personas que estaban involucradas en un proceso. Ejemplo. Imaginémonos que nosotros tenemos un problema con la recepción o con la recepción en terreno de las armaduras, ¿no? O sea, las armaduras no cumplen o no se están, se han detectado que existen ciertos elementos estructurales que la armadura no eran las adecuadas, ¿no? No eran las adecuadas, ¿cierto? O sea, se colocaron armaduras que no correspondían, o eran de mayor diámetro, de menor diámetro, o el tejido no correspondía a las exigencias que estaban en los planos de estructura. Entonces, ¿qué se hace? Se hace un círculo de calidad. Entonces, ¿cuál es el problema? Armadura no recibía, desconforme, ¿cierto? Entonces, empezamos a ver cuáles son las personas, ¿cierto? Las personas que están involucradas en esas decisiones. Bueno, claramente puede estar involucrado el maestro que coloca la armadura, ¿cierto? Puede estar la persona de inventario, ¿cierto? Puede estar un grado complicado, o sea, los planos, en este caso, ¿cierto?, el capataz o el jefe de obra, ¿cierto? De alguna manera, control de calidad. Entonces, vemos cuáles son todas las personas que están involucradas y que podrían afectar para que esta armadura no corresponda a la que está en los planos. Y se hace un círculo de calidad. Y esas personas, ¿cierto?, participan y detectan, ¿cierto?, a través de un seguimiento de cada una de las tareas, ver dónde podría encontrarse el problema. O sea, los círculos de calidad nos permiten detectar y resolver un problema juntando a todas las personas que intervienen en ese proceso. Eso fue muy desarrollado y muy aplicado bueno, hoy día lo hacemos. Last Planner no es más que un desarrollo mucho más evolucionado de los círculos de calidad, porque el Last Planner lo que hace es la teoría del último planificador, o sea, una forma de planificar en obra hoy día que es muy famosa, pero lo que hace es juntar a todas las personas que tienen que ver con un proceso y ver cómo lo podemos planificar anticipadamente. O sea, si nosotros vamos a instalar moldaje la próxima semana, entonces tiene que estar el proveedor de moldaje, tiene que estar el transportista, tiene que estar el jefe de obra, tiene que estar el capataz y tiene que estar los maestros que colocan el moldaje. Y entre todos vamos a planificar antes, ¿cierto?, cuándo tendría que estar el moldaje, dónde debería estar el moldaje, cuántas placas necesitamos al principio, todo. ¿Para qué? Para que cuando llegue ese día, todas las interferencias que puedan estar entre medio, todos los problemas queden subsanados. Eso se llama Last Planner, último planificador. Es decir, nosotros partimos, ¿qué necesita la persona para colocar el moldaje? Partimos desde el gallo que ya lo está colocando. Entonces el gallo está ahí, a ver, ¿qué necesito? Necesito un moldaje. Ya, pues ¿dónde están? ¿Están acá al lado? No, están abajo, tienen que subirlo. Y la grúa, no está la grúa, aquí empezamos. Entonces planificamos desde antes. Bueno, todas estas cosas han sido la evolución que partieron aproximadamente en los años 45. Entonces las actividades de estos se difundieron rápidamente. En 1970, los países occidentales perdieron la supremacía en la industria pesada. En 1975, los países occidentales perdieron el liderazgo en aparatos electrodomésticos. En 1979, Philip Crosby escribió 2 libros muy populares, La calidad no cuesta y Calidad sin lágrimas en 1984. 1980, Administración de la calidad total. En 1981, un total de 30 ejecutivos de Ford se reunieron con Deming, convencidos de que sus problemas se localizaban en alguna parte específica del proceso. 1986 aparece el libro Out of the Crisis, Quality, Productivity. Convencidos de que sus problemas... Bueno, Deming fue uno de los... De hecho, la ISO están basadas, ya nos queda poquito, por si acaso, la ISO están basadas claramente en el ciclo de Deming, que es el hacer,
¿cierto? Perdón, el planificar, hacer, claro, planificar, hacer, actuar y verificar, ¿cierto? O planificar, hacer, verificar que lo que hemos hecho está bien y actuar si hay que hay desviaciones. La norma ISO se basa en eso. Planifico, hago, verifico que lo que planifique está bien y actúo sobre las desviaciones. Deming fue, podríamos decir, como el padre, digamos, de la calidad total, o de los conceptos modernos de la calidad. Se localizaban en alguna parte específica del proceso. 1986 aparece el libro Out of the Crisis, Quality, Productivity and Competitive Position de Deming, en el que expone los principios en los que se debe basar la administración de una organización para mejorar su competitividad en forma continua. En 1987, aparecieron la serie de normas ISO 9000, con el objetivo de unificar y estandarizar los numerosos enfoques de sistemas de aseguramiento de calidad que hasta a la fecha existían. Entonces, la ISO aparece en el 87 con una agrupación de países, ¿cierto?, que establecen esta norma, que su asiento está en Ginebra, Suiza, y que esta norma internacional lo que hace es que todas estas cosas que andaban dando vueltas, de Ochikawa, de los círculos de calidad, de Deming, de Feigenbaum, de todos estos autores, generan entonces y sacan esta norma. Y todas las empresas que se someten bajo esta norma, entendemos que aseguraron su proceso. En 1988, Motorola inició la aplicación del programa de Six Sigma, con el propósito de mejorar la calidad de productos electrónicos, logrando ahorros millonarios y el premio estadounidense a la calidad, Malcolm Baldrige. En 1990, en México se entrega el Premio Nacional de Calidad. 1995, reestructuración de las organizaciones y mejora sistémica de procesos. Año 2000, las normas ISO sufren un cambio radical y durante toda la década de los 90, en muchos países surgieron diversos premios de calidad regionales y estatales que en la actualidad se siguen entregando. En la actualidad, cualquier empresa debe enfrentarse a un entorno empresarial muy agitado, debido a la constante carrera por conseguir clientes para sobrevivir. Para ello, el medio que utilizan es concebir los productos de mayor calidad. Es por ello que hoy en día, lo más importante es ofrecer a los clientes los bienes y servicios de más alta calidad. Gracias por su atención. Bien, entonces nos van quedando algunos conceptos, yo diría que más claros, ¿cierto? El concepto con respecto a la calidad. Voy a salir un poquito de acá. Bien, ¿cómo estamos ahí? ¿Se escuchó bien? ¿Alguna retroalimentación? ¿Se escuchó bien? Gracias. Sí, profe, se escuchó bien. Ya, bien, yo creo que vamos bien encaminados, pero me gustó la clase hoy día, por lo menos a mí me gustó, porque creo que pudieron tener más o menos el concepto también en el periodo de tiempo, ¿cierto? Hay un tema de periodo de tiempo que han podido tener como una lógica, ¿cierto?, de lo que ha pasado. O sea, fíjese, siempre el cliente, ¿no? Siempre la subsistencia de la organización, que la organización pueda subir en el tiempo, ¿ya? Está el cliente, los requerimientos del cliente, la expectativa del cliente, ¿no? Y entre esas cosas, las expectativas que están al final, los requerimientos al principio, el cliente por acá, ¿cierto?, la empresa, los recursos, están los procesos, ¿no? Los procesos que le dan valor a ese producto o servicio final. Esos procesos son los que tenemos que tener claro cuáles son esos procesos que tenemos que nosotros asegurar. Obviamente, nosotros como no hacemos café, porque somos ingenieros constructores, nosotros ¿qué procesos vamos a asegurar? Los procesos necesarios para que ese proyecto constructivo salga de acuerdo a la expectativa del cliente. Esa es la pega, ¿cierto? ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo nos podemos ayudar? A través de esta norma.
esta norma nos puede ayudar a tener claridad de cuáles son los pasos que tenemos que hacer. Entonces la norma nos habla del punto 4, que tiene que ver con el contexto de la organización, que es el análisis de riesgo de la organización, que eso lo vamos a hablar yo creo que en una o dos clases más, ¿cierto? Y después viene el liderazgo, después viene, ¿cierto?, el tema, digamos, de la planificación, la operación, y finalmente la mejora, ¿no? La retroalimentación, cómo lo estoy haciendo, ¿no? Entonces, todo eso basado en Deming, ¿no? ¿Cierto? Planificar, hacer, verificar, actuar. Planificar, hacer, verificar, actuar. Ese es el concepto. Eso aplicado tanto a la organización como aplicado a tu vida, ¿ya? Entonces, la próxima clase, no alcanzamos a avanzar, la próxima clase vamos a ver los principios de la norma, que se basa en la norma, cuáles son sus principios, son 7 principios, y vamos a meternos ya en el punto, los primeros puntos de la norma, que son los generales, entenderlo, y después nos vamos a ir al punto 4 de la norma, que es el contexto de organización, porque ese va a ser como el primer trabajo que ustedes van a hacer de la empresa que ustedes tienen que buscar o crear, me da la misma, ¿ya? Y a esa empresa le van a aplicar el punto 4 de la norma, que se llama contexto de la organización. Y yo les voy a explicar en qué consiste, digamos, ¿no? Y eso lo tienen que hacer. Y cuando estén en el proyecto PAC, a su proyecto también le van a aplicar el contexto de la organización. Un ejemplo del contexto de la organización. Uno tiene que evaluar el análisis de riesgo, es decir, ¿qué podría pasar, ¿cierto?, externamente, que me pueda afectar a mi proyecto y la cual yo no pueda cumplirla? Y al no cumplirlo, yo no estoy dando satisfacción no solamente al cliente, sino que hoy día la norma incorpora a las partes interesadas. Ese es el gran cambio que hace la norma. La norma hace un cambio con la 2008. La 2008 no consideraba el análisis de riesgo y no consideraba a las partes interesadas, solamente el cliente. Y o sea que aquí las partes interesadas hay que identificarlas. Por ejemplo, en un proyecto de construcción, ¿cuáles son las partes interesadas? La gente, los trabajadores. ¿Por qué yo soy interesado? Porque a mí me interesa que me paguen mi sueldo. ¿Qué otra persona interesada? El inversionista, el gallo que puso las lucas, el banco, el Estado también. ¿En qué sentido el Estado? A través de los organismos, diferentes organizaciones que cumplan con las normas. La sociedad inmediata, la persona que está construyendo. Me contaban los maestros cuando hicieron el edificio, no los maestros, los ejecutivos de aquí de la DIGU, cuando hicieron el edificio, que se los comenté, el edificio de ingeniería, a los viejitos les colocaron tacataca, mesa de pool, mesa de ping-pong, para que al mediodía se quedaran en la obra y no salieran ahí porque estaban en un barrio que la gente reclamaba porque los viejos se tiraban en el pastito, porque así somos los maestros, se tiraban en el pastito ahí, algunos se fumaban su cohete, y resulta que toda la gente ahí andaban con niños. Entonces, para evitar ese problema con la sociedad, con la comunidad, porque en algún momento eso ¿qué podía pasar? Que a ellos le podían hacer a lo mejor una inspección o una auditoría de parte del Servicio Nacional de Salud, y porque a lo mejor no están cumpliendo con temas de higiene, de seguridad, no sé qué. Entonces, ellos, para evitarse esos conflictos y tener a la gente también agradada, que el cliente interno, sus trabajadores, yo lo vi porque yo estuve ahí en la obra y tenían los tacatacas y tenían un montón de cosas, y él me llamó la atención. Y ahí me explicaron, y tiene razón. Cuando se hizo INACAP, ¿cierto? Ustedes veían la cantidad de maestros que se tiraban en los pastos, echaban a perder los jardines, tiraban las colillas de cigarros. Entonces, bueno, como así pueden aparecer otras cosas que pueden generar, ¿cierto?, un riesgo para el proyecto. Entonces, por eso se hace el punto 4, el primer punto que hay que analizar. Bien, preguntas hasta acá. Sé que me han mandado los grupos, hay algunos grupos que yo tengo ya, así que voy a ir preparando los temas, ¿cierto?, para que empecemos a trabajar. Entonces, dos cosas: vayamos viendo la empresa que ustedes van a crear o la empresa que ustedes van a crear, o una empresa que ustedes conozcan, para hacerle este análisis. ¿Pregunta? ¿Alguna consulta? Voy a ver el chat si hay alguna preguntita. Voy a cortarla, voy a detener la grabación en este momento.